Para los pobladores de Europa Oriental, los vampiros eran familiares o amigos que no podían descansar en paz. Por lo general salían a perturbar a los vivos y a succionar su sangre. La única manera de frenarlos era mediante una estaca clavada en el corazón o disparos de balas de plata. Todo ello incluía lo necesario para decapitar. A los amantes de la novela gótica seguro ya saben que vamos a hablar de Drácula y de su autor Bram Stoker. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Bueno, pues aquí estamos de regreso. Como les comenté la semana pasada, en México, con motivo de las festividades y de lo que sería el Día de Muertos, pues casi todo este mes se trata temas relacionados con esto de la muerte, del terror, de los fantasmas, ¿sí? Hoy, desde luego que queremos hablar de una obra importantísima, Javier. Sí, claro, tenemos aquí uno de los grandes maestros del terror, como es Bram Stoker, con, digo, lo más famoso que tiene, no lo único ni lo más interesante, que es Drácula, esta famosísima obra que se ha explotado, pero hasta el cansancio, ¿no? Los famosos vampiros, aquellos que se alimentan de la sangre humana, no como el chupacabras, ¿verdad? Que se alimentaba de animales, pero bueno, ¿para qué? Para mantener la juventud, la vida eterna. Yo no sé si tenga algo que ver, yo en algún lugar leí que era una cosa medio análoga a lo que pasó en la última cena, ¿no? Que todos toman de la sangre de Cristo para llevar la vida eterna, pero no lo sé. Pero por ahí alguien se le ocurre esta idea. Y finalmente Drácula aparece en un momento en donde se dan condiciones, ya hablaremos de su origen, ¿no? Del verdadero conde Drácula, que este sí es real, ¿no? Pero, en fin, vamos metiéndole a esto. Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando un poco de Bram Stoker y pues su apodo, digámoslo así, era Bram Stoker? Él nació en Dublín el 8 de noviembre de 1847 y murió en Londres el 20 de abril de 1912. Y fue novelista y escritor. Como bien decías, su obra más conocida, aunque no la única, fue Drácula, que salió en 1897. Y desde luego que también hablando un poco de su familia, esto siempre influye. Fue hijo de un funcionario público, Abraham Stoker, y Charlotte Matilda Blake, y su hijo fue Irving Noel Thornell Stoker. Está un poco más complicado ese nombre. Él fue el tercero de 7 hermanos y bueno, hasta los 7 años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Hay varias teorías acerca de por qué. Se piensa que la mamá en ese tiempo se usaba mucho el laudano para ciertos malestares y que se cree que esa pudiera haber sido la causa, aunque no se sabe a ciencia cierta. Y bueno, pues esto le impedía andar. Sus problemas de salud no le impidieron ya después distinguirse como atleta y futbolista en la universidad en Dublín, donde incluso concursó con excelentes resultados también en la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Se casó con Flores Balcón, que era una mujer realmente bella, pero que también le llevaba varios años. Ella tenía 19 años cuando él se casó con ella. Él pertenece a este movimiento del romanticismo en cuanto al tipo de literatura que se hacía y el género novela gótica. Y también él fue funcionario público entre 1867 y
1877 y tenía una gran inclinación hacia el teatro. Escribió crítica para The Evening Mail y esto sin recibir ninguna remuneración económica. Tenía un ídolo que era el actor inglés Henry Irving y bueno, entre ellos nació una gran amistad al grado que Stoker se convirtió en su representante y fue como algo así como su secretario. Y esto fue por 27 años, ni más ni menos. Y también junto a él dirigió el Lyceum Theatre de Londres y sus recuerdos darían lugar al libro Recuerdos personales de Henry Irving en 1906. Escribió varias novelas y relatos cortos, entre los que destacan El paso de la serpiente, El misterio del mar, La joya de las 7 estrellas, La dama de la mortaja y, bueno, el más famoso que es Drácula. Y de esta obra, bueno, pues vamos a ir desmenuzándola poco a poco. Lo que les puedo mencionar es que fue un bestseller editorial y que ha sido inspiración para el cine de una manera increíble la cantidad de versiones y adaptaciones que se han hecho de esta obra y también se ha seguido publicando y ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha podido vender nada más y nada menos que 12 millones de copias, Javier. Pues eso, esos números dejan claro, ¿no? Pero es muy padre esta historia porque pues, desde que inicia este abogado Harker que va a Transilvania, que hablaremos un poquito más adelante de Transilvania, ¿no? Entonces llega el castillo ese que está por los montes Cárpatos y bueno, ya se da cuenta de que existe un personaje joven de toda la vida, pero detrás de ello hay oscuras historias, ¿no? De que en las noches sale y se alimenta de la sangre humana, etcétera, etcétera. Atractivo, adinerado, inmortal, siempre joven. Bueno, pues qué más eso, hasta me recuerda un poquito al retrato de Dorian Gray, ¿no? Pero finalmente Drácula es de estas, yo no sé, pero el siglo XIX en Inglaterra tenía un montón de historias bien bonitas y fue una producción literaria inmensa, ¿no? Sobre todo lo que necesitaba la gente, ¿no? En esta época tan victoriana, tan cerrada, pues bueno, el interés por las cosas, ¿no? Y sobre todo estas cosas de ultratumba, de misterio, de terror, ¿no? Mucha gente, yo quiero imaginarme la Inglaterra de aquella época que pues obviamente no había alumbrado, calles oscuras, tétricas, ¡újule, qué miedo que de repente saliera un vampiro y te chupara la sangre, ¿no? Pero, bueno, posteriormente incluso en México tuvimos nuestro propio Drácula, ¿no? Que sería encarnado por Germán Robles allá en las épocas de oro del cine mexicano, ¿no? Y que cuando quería ir hacia donde estaba su víctima se convertía en un murciélago y entonces no sé si de ahí hay alguna influencia con Batman y cosas de esas, ¿no? Entonces se empieza a silvanar un montón de cosas, pero el hecho es que está tomado muy en serio de un lugar que existe, que es en Transilvania, en Rumanía. Hay un lugar muy cercano de la capital de Bucarest, hoy existe y que pertenecía al conde Vlad, que finalmente era un tipo medio sanguinario y despiadado, pero bueno, vamos a ir más adelante con esto. Y algo que también aportó esta novela, porque, bueno, se dice que con ella inicia este género de la novela gótica y el terror, pero también aporta algo que es que rompe esquemas de la narrativa hasta ese momento. Está escrita en estilo epistolar, no es una historia que vaya narrando paso a paso Bram Stoker, porque nos cuenta, pero como de una manera en la que se van a través de cartas se van apareciendo los personajes, se va hilando la historia de tal manera que además se crea esta atmósfera, ¿no? De tanto misterio,
de que tienes que estar muy atento para saber y no perderte entre quién está escribiendo a quién. Y en eso también fue muy, muy especial, porque vino a romper un esquema. Y bueno, pues además, también valdría la pena, Javier, hablar un poquito de la trama, porque como se han hecho muchas versiones, adaptaciones o algunas otras obras basadas en esta, pues sí sería bueno que recordáramos que un poco acerca de lo que de los personajes y de cómo se desarrolla esta historia. Recordemos que es una historia en la que transcurre en lejanas tierras de Europa Oriental. Ahí se esconde un gran, gran secreto. Hay un personaje que es Jonathan Harker, que es un joven inglés y que tiene justamente que ir mandado por esta compañía de bienes raíces a la ciudad de Londres y que se encuentra en pleno crecimiento, pero lo entrevistan, lo mandan a entrevistar a un acaudalado personaje y resulta que este acaudalado personaje, bueno, pues viene a ser, a tener un origen muy, muy extraño, muy sospechoso, ¿no? Eh, el recorrido se inicia en Alemania y su destino final justamente es Transilvania, donde es recibido en un lugar muy especial por este conde que cuando él empieza a escuchar cómo es que él llega, se cuenta por ahí que llegó en un barco y que en ese barco mucha gente murió y llegó conducido por un cadáver, en fin, es una historia muy impactante y que sí hay que leer ese original, porque aunque se han hecho otras similares y se ha adaptado para cine, podemos perder la narrativa original, que es muy interesante y espeluznante, Javier. Sí, cómo no, y el conde Drácula, que finalmente significa Drácula es el hijo del dragón. Ujú. Hay una parte muy bonita, ¿no? Donde dice, yo soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Pase, el aire de la noche está frío y seguramente necesita comer algo y descansar. Ñaca, 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 ¿qué tal? Que se lo va a devorar el hombre, nada más le chupa la sangre, es como las arañas, ¿no? Nada, te ponen ahí, Ajá. luego te chupan todo el contenido, híjole. Y imagínate, por ejemplo, que un día llegas a casa tarde y te atrapa una vampira chimuela y llegas así con el chupetón porque no te puede chupar la sangre y comerlo, pero bueno, para que vean No, que eso sí es Javier, posible. Uy, no, eso así ya es ahí, otra cosa. sí, ¿verdad? Pero Sí, bueno, sí, sí. finalmente, finalmente estas historias siempre se entretejen así, ¿no? Y viene a romper esto, ¿no? Finalmente el Drácula está hecho para la literatura, la gente más popular, este entretenimiento que nace en aquella férrea época victoriana, ¿no? Y además está, digo, con buena imaginación, te puedes imaginar ahí en la cumbre entre los, repito, en los montes de los Cárpatos, ese enorme castillo, las tres mujeres que viven ahí con Drácula, que son pues partícipes de todo esto, ¿no? Pero finalmente el descubrimiento de Van Helsing, que por cierto hay una película Ujú. de Van Helsing, el Matavampiros, etcétera, se ha hecho tanto, 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 de veras hay muy buenas obras sobre esto, ¿no? Eh, repito, México no se queda atrás y tenemos un muy buen vampiro, porque además es bien escenificado, ¿no? Sobrio, vestido de negro, elegante, Ah, sí. acaudalado, bueno, preparaba todo para que cuando el huésped se quedara a dormir, en la noche llegaba, lo observaba y le chupaba el mole, ¿no? Además con una serie de cosas bien bonitas, ¿no? De que no se podía replicar en el espejo y todas esas Así cosas, es, ¿no? Que finalmente tenía su adversario natural, que eran los hombres lobo. Pero bueno, y también claro. hay una, una serie de películas donde hombres lobos y vampiros se luchan, ¿no? Entre ellos. Pero bueno, esa es otra historia, diría O- la señora, ¿no? otra, Pero sí, claro. Pero está muy padre porque si tienes buena imaginación o ves una muy buena película,
te darás cuenta de que nunca va a pasar de moda, ¿eh? Yo creo que versiones más, versiones menos. Obviamente hoy la tecnología te permite hacer películas mucho más impactantes, ¿no? Pero si alguien logra ver, a lo mejor tú puedes mandar el link de ver a una de esas películas de Claro, Germán Robles y ¿cómo se sí, llamaba Abel el que lo Salazar. mata? Abel Salazar, qué buenísima, ¿no? Esa, Ujú. porque además está bonita, ubicada en una gran hacienda mexicana, donde entra la carreta, enorme casa, etcétera. Está para Drácula, es obviamente es el pináculo de la carrera literaria de Bram Stoker, pero es una de estas historias que envuelven tanto misticismo como buena literatura gótica, siempre tiene elementos sobrenaturales, etcétera, ¿no? Finalmente hoy tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos zombies y todo ese asunto, ¿no? Que algún día tocaremos la cuestión de los zombies, ¿no? Connotado en Haití y en fin, ¿no? Pero bueno, hoy con Drácula, tomar la historia del príncipe Vlad, me parece que fue muy acertado. Y llevarlo a Inglaterra, a Londres, pues todavía mucho más. Y variaciones sobre el mismo tema, Javier, las películas del Santo. Y ahí ya no solo eran vampiros, sino también eran vampiresas y eran también muy, muy ¿Ves? Te entretenidas. dije, sí existen. Pues sí, ¿sabes qué otra característica de esta novela es lo bien, bien perfilados que están los personajes? Están muy bien determinados. Por ejemplo, Drácula es ese monstruo, esa criatura mítica y además es este conde que es un no muerto. Porque, bueno, los vampiros en las historias de la Europa Oriental eran los no muertos, eran los que predominaban en lo que serían las regiones rurales de esta Europa Oriental. Y además él tenía en sus descripciones, te lo puedes imaginar muy bien, con su rostro aguileño, su bigote blanco, los dientes afilados, una piel muy blanca, una fuerza física fuera de lo normal y poseía esos poderes psíquicos de adivinación, telequinesis, controlaba fenómenos naturales, tormentas, animales, pero bueno, y luego nos vamos al personaje de Mina Murray, que es esta mujer comprometida con Jonathan Harker, de una familia acomodada, y es muy caracterizada por la nostalgia, por su deseo de escribir, es como que la figura femenina típica y también que se empieza a cuestionar los roles de la sociedad y pues Drácula se obsesiona y claro, no puede faltar la descripción y el identificar claramente a Jonathan Harker, que es este personaje abogado, empleado de una prestigiosa firma de bienes raíces, pertenece a una clase trabajadora, y además está consagrado a Mina Murray y bueno, él padece una crisis nerviosa luego de huir del castillo de Drácula, es valiente, compasivo, mensurado, bueno, y también tenemos, por supuesto, mencionabas hace rato a Abraham Van Helsing, que este es muy importante porque representa a un médico y además especializado en filosofía, fisioterapia, ciencia, psicología, y pero además también experto en esoterismo. Y recordemos que para esa época la profesión de ser médico era sumamente respetable. Entonces, aquí vemos representantes muy, muy importantes de las sociedades y la cultura de esa época. Y también, como decías hace rato, Javier, de hecho, hay, el personaje real existía, o sea, existía este hombre, Vlad Draculea. Drácula es Vlad Draculea III, que fue un rey de Valaquia que estaba en Rumanía y que sí, se dice que era sumamente sanguinario, Javier. Sí, bueno, finalmente entendamos que
el misticismo de la parte de Europa Oriental es así, ¿no? Rumanía, Checoslovaquia, Rusia, todos esos lugares así son bien místicos, ¿no? Muy apegados a antiguas religiones, antiguas creencias, y todas estas cosas se trasladan hacia esta novela, ¿no? Yo creo que el trabajo de conocimiento de todas estas culturas que tiene Bram Stoker es bien valioso, ¿no? Porque finalmente recrea lugares, momentos, tiempos, ¿no? Van Helsing mencionabas hace rato, es aquel que encuentra la forma, ¿no? El agua bendita, el crucifijo, matarlo en su ataúd con una estaca, porque no olvidemos que Drácula se muere si le da el sol, los rayos del sol, porque es el ángel de la noche, ¿no? Es toda su actividad es nocturna, entonces yo creo que en algún momento de su vida era velador o una cosa así, entonces, pues bueno, tiene que chambear de noche y dormir de día, pero es toda esta forma en que se reconfigura la historia de Drácula, está muy padre, por eso sale toda esta serie de películas y dominadas por la noche, ¿no? Oscuras, y eso todavía las hace más impactantes, ¿no? Porque de pronto no falta la chica despistada que va caminando y le sale el vampiro y córrele porque te va a chupar el mole. Pero bueno, finalmente es muy entretenida, creo que no sé qué tan cerca o alejado de la realidad esté, pero eh, obviamente es un personaje de ficción, real el chupacabras, ese sí, pero bueno, tampoco nadie lo ha visto. Lo ha visto. Bueno, Bueno, sí, en realidad sí. Uno que fue presidente y tenía unas orejotas. En México ese fue el verdadero chupacabras. de hecho, creo que fue mucho más amable el personaje que construyó Stoker, porque el real era de verdad muy sanguinario. Se dice que él empalaba a sus víctimas. Hay por ahí, se cuenta que una vez, pues, taló los árboles de la frontera y empaló a más de 20,000 prisioneros. Y de hecho, desde entonces se le conoce como el bosque de los empalados. Era realmente sanguinario. Y mucho de este mito acerca, bueno, de esta historia que se cuenta de ese hombre que era en el que se inspiró Bram Stoker, es que se dice que debido a que en 1933 un equipo de antropólogos europeos excavó su tumba en el monasterio de Sganov, Rumania, y que al abrir el sarcófago con su nombre lo encontraron vacío. Y de ahí, pues, no, empezaron a hacerse preguntas como ¿dónde está Drácula? ¿Por qué está vacío? En fin, y yo creo que de ahí es que es pues parte toda la construcción y toda la imaginación de Stoker. Y también hace rato que decías pues de estas nuevas sensaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo una noche con mucha neblina y frío, la verdad es que a mí sí me da un miedo pensar en salir en la noche, en andar en algún lugar solitario, porque todo este tipo de literatura también, pues de alguna manera ha creado un imaginario colectivo, Javier. Sí, 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 y finalmente con toda esta carga emocional, porque no solamente es esta cosa de terror y que nos va a chupar, e incluso hay algunas versiones que una vez que un vampiro te chupa la sangre, te vas a ir convirtiendo en vampiro, ¿no? Y entonces Ujú. te va a hacer un ejército y una legión de vampiros y todo este rollo. Pero pues está bien fácil, un balazo con balas de plata o una estaca en el pecho y todo ese rollo, ¿no? Pero hay una fuerte carga sexual, También. emocional, en las mujeres, porque el tipo, inclusive racistas y psicológicas, porque finalmente, al ser un personaje que ha perdurado por muchos años, entonces recordemos que pues ha vivido todas las épocas, sobre todo tú decías de Vlad. Finalmente Vlad los empalaba muy el estilo
de los mongoles. Cuando los mongoles invaden Europa, Atila y todas las hordas mongólicas era una forma de meter miedo, ¿no? Cuando llegan hacia Europa del este, pues entonces llenaban los caminos de cabezas y cuerpos empalados, ¿no? Entonces, a lo mejor Vlad venía de esta tradición mongólica, ¿no? De terror y de demostrar que el poder para poder castigar a la gente. De hecho, muchos de los adornos que luego pone la gente afuera de sus casas, y esos son muñecos así representando a alguien muerto, pero colgado o empalado, igual lo ponen en algún lugar, en algún poste o algo así. Y porque, bueno, te digo, al final todo esto se vuelve como parte del imaginario colectivo, y cuando pensamos en estos temas, pues todo este tipo de imágenes son las que se nos vienen a la mente y las relacionamos con estas temporadas, Javier. Sí, porque además esta época es donde se juntan todos los monstruos, ¿no? Drácula, Frankenstein, las momias, la Catrina, híjole, es como la convención de los muertos vivientes y todas estas Ándale. cosas, ¿no? Entonces, digo, hoy por hoy le da mucho carisma a todas estas épocas, ¿no? Pero como obra me parece que es una obra interesante porque te transporta a un montón de lugares, la trama, cómo se va desarrollando, tiene, a pesar de que es gótica, tiene su parte romántica, está, me parece, bastante bien elaborada y te atrapa, es de estas novelas que te atrapan. Ojalá, digo, hay muchas formas de conocer estas cosas de Drácula por medio del cine o series, pero hay que echar una lectura al libro y encontraremos que es bastante interesante. Y esa dosis que mencionabas, Javier, porque también en esta obra hay mucho erotismo, mucha sensualidad. Al final creo que también este personaje viene a ser, a parecer también como muy seductor. Todo ese misterio, todo. Hay como una atmósfera también muy seductora. A la mejor que parte del miedo, pero que te seduce, que seduce a la mujer. Sí, también es algo que logró muy bien plasmar en esta novela este autor, Javier. Y bueno, también en esta temporada, como bien decían, se mezclan muchas cosas, pero fíjate qué increíble, ¿no? Porque después de toda esta temporada en la que vemos, bueno, pues eh, lo que sería Halloween a finales de octubre, a principios de noviembre, Día de Muertos, en fin, y después viene esta temporada que va a ser la Navidad, que va a ser la natividad y otra connotación, luego Año Nuevo. Entonces, es como que el final de año nos pasea por muchas emociones hasta llegar a nuevos principios, que es cuando llega fin de año y Año Nuevo. Sí, sí, y mira, finalmente, digo, analizando al Club de Monstruos, está hecho muy bajo el criterio cristiano, ¿no? Es lo único lo que puede detener a Drácula, obviamente destaca las balas de plata, pero le tiene miedo al crucifijo, al agua bendita, a las iglesias, etcétera, porque Frankenstein, pues no, las No. momias tampoco. Y todo eso, entonces digo, también esa es una parte bien importante porque en el siglo XIX las creencias religiosas en Inglaterra eran muy profundas y muy fuertes, ¿no? Entonces creo que da en un punto medular, ¿no? Donde sin perder la atención de la gente, les da un elemento importante que es su religión, ¿no? El poder de su religión sobre las fuerzas del mal y toda la cosa, ¿no? Porque ni siquiera el mismo Lucifer tiene esta fuerza, ¿no? Aunque Lucifer es otra cosa, ya hablaremos de que también es invitado al, a la conmemoración de Día de Muertos, Halloween y etcétera, ¿no? Y bien decís, viene después, obviamente, la Navidad y se festeja ahí el nacimiento de Jesús, etcétera. Vienen las posadas, las preposadas, entonces nos ponemos todos, hacemos el Guadalupe Reyes, perdemos la línea, comemos de todo y llegamos a enero con las buenas intenciones de bajar de peso, pero nos cae la rosca
los tamales y ya valió. Entonces son tradiciones deliciosas. Así es, se conjunta con la gastronomía. Siempre en todas estas tradiciones debe haber platillos especiales, comidas especiales y de tan deliciosas, pues sí, termina uno aumentando una o dos tallas, si bien te va, porque hay quien más, porque si es muy largo el Guadalupe Reyes es larguísimo, larguísimo. Bueno, y pues sí, esto de la comedera empieza desde antes, pues con el pan de muerto, el dulce de calabaza, que es muy tradicional para Halloween. También es parte de las ofrendas, lo que aquí en México llamamos la calabaza en tacha, que no es por presumir, pero me queda bastante bien. Uy, sí, muy, muy. Y no, de verdad que sí. Y el mole, que también es muy, muy rico, Bueno, pero también tiene bastantes calorías porque lleva chocolate y luego, bueno, pues todo lo que implica el fin de año con estas comidas deliciosas, la colación, aquí en México que tenemos la tradicional piñata y que tiene dulces y fruta y se hacen las posadas y hay abundante comida, ¿no? Entonces, es algo maravilloso y también yo quiero mencionar que en esta novela también se reflejan justo estos diferentes aspectos de la humanidad y del ser humano, desde la bondad, la sensualidad, la valentía, la maldad. Son aspectos que son muy humanos y todos se ven reflejados en esta obra de una manera magistral por parte del autor. sí, fíjate que yendo más allá de todo esto, la posición de Drácula, este personaje soberbio, adinerado, etcétera, es una muy buena representación de la gente adinerada de Inglaterra, ¿no? Que atrás de todas estas historias también tienen sus cosas, ¿no? A veces el mismo imperio británico, aún muy apegados a la religión y a sus normas, etcétera, bueno, finalmente sometían a otros pueblos, ¿no? De la forma más sádica y más impune, eran también asesinos. Quiere decir que hay un trasfondo político, emocional, cultural en esta novela, ¿no? Me parece que es una obra muy bien desarrollada para enmascarar de alguna manera la crítica hacia las costumbres del Imperio Británico y sobre todo que Bram Stoker, al ser de un lugar, Dublín, que estaba bajo el yugo de los británicos, pues todavía más, ¿no? A pegarle con todo. Pero yo creo que esto sí hay que analizarlo desde el punto de vista de la configuración psicológica de la gente, ¿no? Y sigo pensando que todo este Guadalupe Reyes, hay gente que hace el Reyes Guadalupe, pero es otra cosa. Entonces vienen en esta fecha, los vampiros nos chupan la sangre, nos dejan débiles y a comerse a dicho para recuperar otra vez la forma redonda que hay que tener. Pero sigo pensando que Drácula es de estas cosas, de estos libros que no puedes dejar de leer, es muy, muy interesante, tanto en su versión en el idioma local como su versión inglesa es bastante, bastante interesante. Yo tengo que confesar que me tardé en leerlo porque me daba miedo. O sea, como ya había visto cosas de cine y había escuchado historias, no, a mí me daba miedo leerlo, honestamente. Ya, igual Frankenstein, son libros que me tardé en leer porque me daba miedito entrarle, pero una vez que lo hice me apasionó. Y bueno, Javier, se nos terminó el tiempo por el Perfecto. día de hoy nuevamente, pero creo que estuvo de miedo este episodio. Qué mello, sí, cierto. Sí, de verdad, me dio mello. Pero Así bueno, es. estuvo padre. Bram Stoker, léanlo, de verdad. Se van a divertir, les puede dar miedo. Si les da miedo como a Laura, pues agarras un crucifijo, una cosa así, y ya quedan protegidos. Así de Buena. volada, ya quedamos. Ok. Bueno, amigos, bueno, pues les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Si tienen por ahí alguna historia de miedo, algo que les haya sucedido de cosas extrañas y sobrenaturales, platíquenoslo, cuéntenlo, compártanlo con nosotros y no dejen de leer porque recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.
fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.